Bien, una vez acabado el proyecto en MEP, lo que hacemos es venirnos a la pestaña climatización, darle a resultados y calcular todas las instalaciones. En esta ocasión hemos calculado absolutamente todas, incluido metiendo gas y apoyo solar térmico, con lo cual no debe haber ningún fallo en ninguna de las instalaciones. Generalmente solemos dejar solar térmica cuando metemos aerotermia e incluso gas no solemos meterla, pero en este caso hemos metido todas, con lo cual obtenemos ese verde que tanto nos gusta. Llegados a este punto y conectados a un proyecto, como se da el caso, esta es mi cuenta de conexión, esta indica la obra que se ha creado en Build Server Center, el estado que es conectado, y en Build Server Center podríamos darle a compartir. Cuando le damos a compartir, nos dice que exportemos a un proyecto que creamos o que seleccionamos y con el nombre que vamos a darle a este proyecto, que es modelo arquitectónico de instalaciones. Si ya lo habíamos exportado con anterioridad, podemos sobreescribirlo, como es el caso, o podemos ir poniendo distintas versiones para saber cuál cogemos. En este caso, ya lo he exportado con los elementos constructivos, con todas las instalaciones, he exportado absolutamente todo, aunque he activado solo generar las plantillas a partir de la modelización realizada, en vez de exportar las plantillas de DWG. Una vez aceptado, se exporta, se recalcula, se exporta y a partir de ese momento podemos realizar la certificación energética. Si yo minimizo y abro la certificación energética, como es el caso, aquí lo único que haríamos sería crear una obra nueva con el nombre, en esta ocasión le he puesto ULU2, y lo que haríamos sería vincular a este proyecto y abrir ese IFC que hemos exportado desde MEP. Esto ya está hecho, lo he hecho para ahorrar y esto es lo que nos traen desde MEP. Aquí lo único que no se ha puesto ha sido el terreno, que no ha sido necesario, y básicamente pues así podemos ver todas las instalaciones y todos los elementos que necesitamos. Bien, al traerlo sí que al haber puesto aerotermia y está en la versión 2023 B en MEP, aunque aquí estamos en la 2023A, en la certificación, ya están atrasadas porque ya se puede utilizar aquí la D y exactamente igual que en MEP. Pero bueno, por hacerlo con una versión un poquito anterior, por si todavía el personal no ha actualizado, pues vemos ya cómo se realiza aquí. Lo primero que hemos de comprobar siempre es si existe algún error en la biblioteca. Si no existen errores en biblioteca, lo segundo que hemos de comprobar es el modelo. Cuando le damos a comprobar el modelo, nos dice que el modelo es correcto. Generalmente suele haber fallos como condensaciones, puesto que en los parámetros generales de importación hemos activado la comprobación de la existencia de condensaciones según la ISO 13788. Al importar también hemos dicho que la demanda diaria, al haber 4 habitaciones, 5 habitantes por 28 litros, 140 litros día, a la temperatura de referencia de 60 grados. También hemos importado del mismo MEP, al haber hecho solar térmica. En solar térmica podemos comprobar, podemos verificar que en el cálculo de la instalación que deberíamos de imprimir con la versión de nuestra obra, en el cálculo de la instalación podemos comprobar cuál es la cobertura que se realiza, que es la fracción solar cubierta, ¿vale?, por meses.
simplemente trasladamos esta columna a nuestro fichero aquí y podemos poner la cobertura solar por meses. También podríamos indicar cuál es la media, pero en principio, al hacer el cálculo horario, la simulación pues nos viene mucho mejor así. Obra nueva, residencia en privado, vivienda unifamiliar. Bien, pues con todo esto, el resto de los parámetros como datos del emplazamiento y todo suele venir sin ningún problema. Como digo, una vez comprobado que todo esto es correcto, podemos darle a comprobar modelo y verificamos que el modelo es correcto. Puede haber errores, ya digo. El caso es que los errores se localizan con facilidad y se pueden corregir. Si los errores fueran, por ejemplo, que se supera la transmitancia de algún elemento, podríamos señalarlo aquí y podríamos modificarlo aquí. En lugar de volver a MEP, modificarlo y venir, podemos modificarlo aquí para ver cómo cumple y luego modificarlo en MEP. Aunque no estarían actualizados, pero luego el tema es que no perdemos tiempo y podemos exportar el resultado. Bien, aquí vemos que ha exportado una zona habitable. Como los sistemas que habíamos introducido era un sistema aerotérmico con una bomba de calor aerotérmica y suelo radiante y refrescante, el problema es que cuando se cruzan frío y calor en una zona e incluso también se ha puesto un fan coil, cuando se juntan dos equipos en la misma zona, desaparece la posibilidad de importación del suelo radiante. Por ejemplo, si hubiéramos puesto únicamente suelo radiante, no refrescante, y tampoco hubiéramos incluido la unidad de fan coil, aquí hubieran entrado directamente todos los equipos, todos los circuitos de suelo radiante, uno a continuación del otro. Pero como se da esta mezcla, lo que ocurre es que no se instala equipos de rendimiento constante, de una potencia media, que nosotros el rendimiento medio estacional, si lo tuviéramos calculado, lo sustituiríamos. Pero en cualquier caso, al ser aerotermia, sabemos que va a ser superior a 250, ¿vale? El vector energético, y entonces no lo tendría en cuenta. Podríamos limitar la potencia en calefacción y en refrigeración conociendo nuestros equipos. En cualquier caso, conociendo nuestros equipos, podemos hacer aún mucho más. El sistema de ACS también lo ha metido, que nosotros lo hemos simulado como un termoeléctrico, puesto que hasta la versión 2023D no se incorpora la posibilidad de que al meter una bomba de calor aerotérmica, el interacumulador nos aparece en salubridad, con lo cual aquí siempre tendríamos un equipo tipo termo, con lo cual simularía el acumulador y el equipo de ACS aparte. Como esto no es real, no se acerca a la realidad, nosotros podemos sustituirlo. ¿Cómo? Pues a través del asistente volvemos a crear el sistema aerotérmico. Igualmente vendríamos aquí para intentar conocer desde MEP. Desde MEP intentaríamos conocer en climatización los datos de los circuitos de suelo radiante refrescante. ¿Cómo haríamos eso? Pues activando el cálculo nos iríamos al cálculo de la instalación y solamente seleccionaríamos, por ejemplo, sistema radiante de climatización. También podríamos ver los datos del fan coil, pero podemos hacerlo más tarde. Lo que sí es vital es marcar los sistemas radiantes de climatización. Cuando obtenemos ese informe, las páginas 3, 5 y 7 suelen incluir, esta es la página 3, bien, pues no ha sido la página 3, en este caso será la siguiente, suele incluir, en principio sí, es la 3, los colectores y los circuitos con su nombre. Esto lo necesitamos. También necesitamos la potencia instalada de calefacción y de refrigeración. Esta es la potencia requerida, las columnas, y esta la potencia instalada. Con la potencia instalada podemos recrear perfectamente qué hemos cubierto en nuestra vivienda. Y también podemos acercarnos y ver cuál es la descripción de nuestra
bomba de calor aerotérmica. Es la Geniaset Max 8 de Saunier Duval y tenemos aquí los datos de los rendimientos nominales. Evidentemente no son los rendimientos medios estacionales. Para los rendimientos medios estacionales hasta ahora necesitábamos las fórmulas de el IDAE en donde incorporábamos los factores de corrección y ponderación para poder calcularlas. Pero ahora eso ya nos lo puede hacer directamente CIPE. Bien. Permaneciendo aquí, lo que vamos a hacer es emplear el asistente y vamos a hacer más de lo que debiéramos, porque con esto ya podríamos calcular si conociéramos los rendimientos medios estacionales, como por ejemplo empleando las fórmulas del IDAE para bombas de calor. Pero en su lugar vamos a emplear el asistente. Vamos a emplear el asistente y vamos a definir, la referencia del sistema va a ser aerotérmico Saunier Duval, que han sido los elegidos. Bien, en principio va a ser un sistema de climatización por agua, con lo cual eso es correcto, ¿vale? Podríamos haber empleado cualquiera de los demás sistemas, pero hemos elegido este. A continuación decimos que la climatización por agua va a ser mediante suelo radiante. Evidentemente, esto nos va a crear un hándicap, puesto que esto solamente va a representar calefacción, aún no representa refrigeración. El sistema es aerotérmico y de los sistemas aerotérmicos elegimos Saunier Duval. Podemos iniciar sesión en OpenBIN Database. Iniciamos la sesión para poder elegir dentro de los sistemas. Desde hace un par de versiones hay que darse de alta en OpenBIN Database. Esto es una exigencia de los fabricantes, una exigencia lógica para saber quiénes son los que utilizan. Bueno, disculpad, ha habido varias llamadas telefónicas, así que continúo en el punto donde lo dejamos. Bien, hemos seleccionado suelo radiante y aerotermia. Sabemos que no es del todo cierto porque tenemos también refrescante, veremos cómo lo hacemos e incluso tenemos un fan coil. Vamos poco a poco, vamos a cubrir por ahora el suelo radiante. Tenemos aquí Saunier Duval y vamos al siguiente. Ahora aquí tenemos que seleccionar una zona. En realidad hemos puesto una sola zona habitable acondicionada, que la hemos llamado así. El tema de reemplazar los sistemas introducidos previamente, en realidad no había ningún sistema introducido, lo único que había era un calentador, pero en cualquier caso lo vamos a hacer. Como solamente tenemos una zona, no vamos a añadir un sistema de producción por zona y continuamos hacia adelante. Bien, vamos a ir hacia atrás porque está puesto marcar todo o desmarcar todo. En realidad, con una sola zona no es necesario pararse. Bien, ahora aquí en unidades terminales, lo que suele hacer en CHEP o Cipetherma CHEP Plus es introducir en una sola fila suelo radiante y refrescante de todos los circuitos. Esto es lo que hace cuando importa solamente calefacción, quiere decir suelo radiante. Cuando importa radiante y refrescante hemos visto que lo que hace es poner sistema de rendimiento constante. Nosotros podríamos hacer lo mismo que hacía él, pero por ser minuciosos, si nos interesa, podemos ir a ese documento en donde teníamos el nombre de los circuitos y cuál era su potencia instalada, ¿vale? Para el nombre de los circuitos, en realidad tendríamos dos colectores, colector 1 y colector 2. Bien, vamos a suponer que ponemos suelo radiante, ponemos colector 1 y circuito 01. Suelo radiante 101. Ponemos dónde está situado. De las hojas de MEP del cálculo de instalación, me remito de nuevo a ello, de las hojas de MEP del cálculo de instalación, que está aquí, podemos obtener directamente dónde está cada uno de nuestros circuitos. El circuito 101 es salón comedor, ¿vale? Bien, pues esto es lo que podemos ir introduciendo directamente en CHEP. Ponemos
salón comedor, e incluso podemos poner cuál es su potencia térmica. En realidad podemos marcar la temperatura de diseño del recinto, ¿vale? La temperatura de impulsión de diseño y el salto térmico de diseño. Si miramos directamente cuál era este dato en nuestra tabla, tenemos que el circuito 101 instala una potencia de calefacción de 394,9. De 394,9. Esto iríamos haciendo con todos. 394,9. En la temperatura de diseño la podemos afinar o dejar la que viene por defecto si entra dentro de normativa. En principio no la voy a variar, ¿vale? Y todo esto que estamos haciendo es extra, no sería necesario. Si, por ejemplo, cubrimos toda la calefacción, no sería necesario poner potencia térmica, sino ir poniendo cada uno de ellos. Y tampoco sería necesario poner cada uno de ellos. Esto es simplemente por aportar más datos, por cualquier necesidad que tengamos o simplemente porque somos muy minuciosos. Una vez puesto podemos darle a copiar. Y cuando le damos a copiar, ponemos el segundo, que también era en salón comedor. Y la potencia instalada del circuito 2, la tengo aquí en papel, la voy a ir leyendo. La potencia instalada del circuito 2 era 397,2. Así que nos venimos aquí y ponemos 397,2. Bien, aceptamos y copiamos. Resulta que el circuito del colector 1, el tercer circuito, también es del salón comedor. Es el tercer circuito del salón comedor y resulta que la potencia instalada del tercer circuito es 399,9. Vamos a ver ya cuál es el circuito 4. El circuito 4, vamos a ver cuál es el nombre de los circuitos. El circuito 4 es del vestíbulo. Bueno, esto es estudio, se ha escrito mal, pero ahora lo veremos. El 4 es el vestíbulo. Así que directamente nos venimos, copiamos, disponemos el 4 como vestíbulo. Y ponemos cuál es su potencia, que la potencia instalada del circuito 4 es 428,5. Bien, así iríamos poniendo uno tras otro. En realidad es un trabajo que ralentiza un pelín lo que estamos haciendo, pero es posible que para una responsabilidad de 10 años, pues a lo mejor nos convenga poner esto. El circuito 5 y el 6 son del estudio, ¿vale? El 5 y el 6 pertenecen al estudio de la planta baja. Así que ponemos circuito 5 en la copia. Ponemos circuito 5, estudio. Y el circuito 5 tiene una potencia instalada de calefacción de 360,6. Copiamos el 6, que también pertenece al estudio. Tiene una potencia instalada de 343,7. Bien, podemos ir terminando ya. Miramos cuál es nuestro último circuito, que lo tenemos aquí. Disculpa, lo tenemos aquí. Nuestro circuito 7 es baño y el 8 cocina. Vale. Aquí en estos, en baño y cocina, el 7 es baño y el 8 cocina. Podemos copiar, ponemos 107, baño. Y ahora aquí, si nos vamos a el cálculo, podemos ver que las temperaturas de diseño para este tipo de cuartos húmedos,
no están en 20 grados, sino que están en 24. Bien, vamos a ver si lo localizamos. Zona de permanencia, estamos aquí. La temperatura del recinto, 24 para cuartos de baño y similares. Así que como ha sido así como se ha realizado el cálculo, nosotros podemos directamente respetarlo y ponerlo. Ponemos que la temperatura de diseño del recinto eran 24 grados. Esto solamente para baños lo vamos a hacer, ¿vale? Y el circuito 7 tiene una potencia instalada de 198,2. 198,2. Bien, con esto tenemos el baño y solo nos quedaría la cocina, que es el circuito 8. Si vamos a tener menos de 10 circuitos, podríamos haber optado por quitar este 0 y haber puesto 11, 12 hasta 18. Pero bueno, por la ley de Murphy, cada vez que lo haces superas 10. Así que en principio lo hemos dejado así. Estamos hablando de cocina, así que volvemos a instaurar 20 grados y sabemos que la potencia instalada en la cocina es de 507. Vale, pues en principio ya tenemos el primer colector. Volvemos a copiar y ahora vamos a comenzar con el segundo colector, que es el de la planta primera. El colector de planta primera, 201, tenemos aquí que el 201 es dormitorio 3, igual que el 202, dormitorio 3. Así que volvemos. El 201 es dormitorio 3. Dormitorio 3. Y tiene una potencia instalada de calefacción de 279,8. 279,8. Copiamos para poner el dormitorio 3, pero el circuito 2 del dormitorio 3. Y la potencia instalada es de 324,4. Todo esto, aunque se haga un poco rollo, lo que nos está haciendo es proporcionar mucha más información, que ahora a lo mejor no es determinante y mucho menos a nivel de proyecto. Quizás el de obra terminada pues sería más exacto, pero si queremos dotar de una información más legible a nuestras certificaciones energéticas, esto pues comienza a ser casi necesario. Si no, no habrá forma de leer de qué estamos hablando. Bien, vamos al circuito 3 del segundo colector. Y el circuito 3 del segundo colector podemos comprobar que pertenece al dormitorio 2. El 4 al baño 2. Dormitorio 2, baño 2. Ponemos dormitorio 2 y este circuito 3 tiene una potencia instalada de 540 vatios. 540 vatios. Aceptamos. Hemos dicho que el circuito 4 es el baño 2, el circuito 4. 5 y 6, dormitorio 1. El 4, baño 2. El 4 es baño 2. Luego copiamos, ponemos el 204, añadimos baño 2. Subimos la temperatura de diseño a 24 y decimos que el circuito 4 del segundo colector tiene 348,2 vatios. Ahora sabíamos que el siguiente, el 5 y el 6, pertenecen al dormitorio 1. Así que ponemos dormitorio 1. Volvemos a situar en 20 grados y el circuito 5 del segundo colector tiene 390,4.
94. Aceptamos, volvemos a copiar. Ahora tenemos el circuito 6, que también pertenece al dormitorio 1, y su potencia del circuito 6 es 410,5. 410,5. Copiamos para hacer el séptimo circuito. El séptimo circuito vemos que pertenece el séptimo al baño 1 y el octavo al baño 1. Esto es porque el octavo en realidad pertenece al vestidor. Así que podemos, si queremos corregir y poner que el circuito octavo es vestidor y el séptimo baño 1. Séptimo baño 1, octavo vestidor, pero con el mismo ambiente. Así que el séptimo, decimos baño 1, le ponemos 24 grados y en el circuito 7 la potencia es de 182,5. Bien, nos hemos equivocado en el nombre, corregimos, vale. Y ahora copiamos este dejando el mismo ambiente, puesto que lo que hemos hecho ha sido juntar los dos ambientes. Aquí ponemos vestidor. Vestidor, la temperatura de cálculo la dejamos y la de diseño y ponemos que ese circuito tiene 379,1. Acabamos de realizar todo el suelo radiante, no el refrescante, ¿vale? Así que le damos a siguiente, puesto que el refrescante no lo podemos poner como suelo radiante. Damos a siguiente y ahora decimos que el equipo que hemos dispuesto, que lo tenemos en realidad aquí, el cálculo de la instalación hemos definido un Geniaset Max 8 de Saunier Duval. Lo hemos definido con un acumulador de ACS de 185 litros, que en realidad, a pesar de que por norma solamente necesitamos 140, podemos definir el aparato a la perfección. Y también sabemos cuáles son sus rendimientos nominales, así que vamos a ir a por el equipo. Decimos que tiene producción de ACS, es Saunier Duval, y vamos picando aquí a coger una compacta, puesto que lo hemos hecho en torre, una compacta Geniaer Max monofásica, y es la 8, con potencias entre 7 y 7,2. Esto nos puede dar lugar a una incoherencia, puesto que aquí tenemos que la potencia calorífica nominal está en 10,1 y la frigorífica nominal en 7,7. Bien, los datos de los fabricantes, como dependen de la temperatura de salida del agua y la temperatura seca de entrada, pues puede ser que los datos hayan variado desde MEP hasta aquí. Esto es un hándicap, pero es que no tenemos otra opción para ponerlos. Fijaos, el 8, el que se supone que es Geniaer Max 8, las potencias frigoríficas sí se le acerca, pero la calorífica no. Si fuéramos a 12, que es el siguiente escalón, la de calefacción se acerca más a 10, pero se supera la de refrigeración. Vamos a intentar hacerle cumplir con esta y no superar las horas fuera de consigna, porque en realidad estas temperaturas que ponen aquí no se corresponden con alguna de las tablas que presta el fabricante. Vamos a intentar cubrir con esta. ¿Que no podemos? Pues modificamos y vamos al siguiente. También hay un debate sobre la necesidad de cubrir el 100% de las cargas o no. Si puedo dejar de cubrir algunas cargas sabiendo que a lo mejor los picos se van a dar de madrugada,
que es cuando no están funcionando los aparatos o se van a dar en determinadas circunstancias, que el proyectista maneja y sabe que no tiene por qué cubrir esas horas. En cualquier caso, es criterio del proyectista y, por tanto, pues hay que siempre actuar sobre seguro a favor de seguridad. Tenemos torre hidráulica. En lugar del módulo hidráulico, la torre hidráulica pues incluye el interacumulador y todo en el mismo aparato. Es un Geniaer Max y podemos disponer uno de estos dos interacumuladores, ¿vale? Vamos a mirar cuál es el que tenemos dispuesto. Supongo que la diferencia es que sea de exterior o no lo sea. Y este es FW206. FW206. El otro, que es E, se supone que puede ser envainado o de exterior, quiere decir, las características habría que mirarlas en el fabricante, pero coincide perfectamente con este. Aquí están el COP nominal y el ER nominal. En principio, son válidos. Vamos a ver si para agua caliente sanitaria sigue siendo válido o no. Bien, decimos que el sistema aerotérmico no solamente proporciona calefacción, sino también refrigeración, y podemos poner cuál es la temperatura de consigna de diseño y el salto de temperatura de diseño, ¿vale? Para la entrada, la temperatura de entrada y cuál es el salto térmico. Aquí generalmente existen rangos de 7, 14, 18, ¿vale? Que son los que se pueden introducir y el salto térmico, pero claro, es que el rendimiento cambia dependiendo de cuál sea la temperatura de entrada. Bien, con esto ya definido, podemos darle a siguiente. El perfil de uso es el residencial, o podríamos definirlo, en principio, una vivienda unifamiliar, perfil de uso residencial. Automáticamente se nos crea el equipo de ACS, que es de aerotermia, cubre el 100% de lo que deja la solar y tiene acumulador. Si no lo tuviera, podríamos añadir los acumuladores aquí. En este caso sí lo tiene porque es una torre, ¿vale? Y decimos terminar. Se nos ha creado el sistema, ¿vale? Tenemos un sistema aerotérmico Saunier Duval con estas características. Tenemos un sistema de ACS con estas características y vamos a darle a editar para ver si realmente el SCOP DHW supera 2,5 y lo supera. Es 3,99, casi 4. Es muy bueno. Es muy bueno, con lo cual estamos cubiertos. Hay equipos que especifican con mayor precisión que Saunier Duval o que incluso Valiant especifican con mayor precisión algo que pedía la Comunidad Económica Europea desde hace mucho tiempo, que era que se tenían que dar para las distintas zonas térmicas de Europa, se tenían que dar ya los valores de rendimientos medios estacionales por escrito, asociados al producto. Últimamente cada vez se hace más, ¿vale? Bien, en principio tenemos esto, pero no hemos terminado. No hemos terminado por una cuestión. En las unidades terminales tenemos lo mismo, pero produciéndonos frío. Salvo, si lo recordamos, en nuestro salón habíamos dispuesto este fan coil, que es un Saunier Duval 5025, ¿vale? Un fan coil mural con un sistema de 2 tubos. Ese está dispuesto en el salón comedor. Luego podemos meter una unidad terminal más, pero es que además habría que meter una unidad terminal más por cada circuito de suelo refrescante, pero esto es imposible. Así que la única manera de meter el beneficio del suelo refrescante es meter un equipo de rendimiento constante solo en frío con la potencia total cubierta de refrigeración. Podemos decir que la potencia no cubierta, podemos hablar de la instalada, porque es posible que no cobramos todo
todo lo que se necesita o que la potencia nominal sea superior a la que necesitamos. Bien, en principio tenemos aquí, y vamos a ir introduciendo, una nueva unidad terminal. Podemos añadir unidad terminal desde aquí, desde aquí. Vamos a añadir una más. Esa unidad terminal que disponemos va a ser la unidad 17 y el nombre va a ser suelo refrescante. Suelo refrescante, y vamos a poner en la totalidad de la vivienda. ¿Cómo añadimos el suelo refrescante? Lo añadimos como un equipo de rendimiento constante. Podemos poner directamente cuál es el rendimiento en frío del sistema aerotérmico. Disculpad un segundo, vamos a comprobarlo. El sistema aerotérmico Saunier Dual tenía un rendimiento, aquí tenemos el nominal 2,7, pero en principio va a ser superior, con toda seguridad, el rendimiento medio estacional en refrigeración. Bien, vamos a añadir esa unidad terminal. Decimos que se va a llamar suelo refrescante SRR, lo ponemos en vivienda, sabemos que tiene un rendimiento que va a ser superior a 2,7 y la potencia, podríamos poner la potencia nominal del aparato, pero ahí no acertaríamos, puesto que la potencia instalada sí que la tenemos en este cuadro y corresponde a la suma. La tenemos en este cuadro y corresponde a la suma de las potencias instaladas. Bien, ese es el suelo refrescante. Primero corresponde a la suma de las potencias instaladas, que sería la suma de esta columna. La potencia instalada en refrigeración, que es esta. Vamos a hacer el cálculo, ya que estamos aquí y ya que estamos tardando un montón, pues lo acabamos. Sacamos la calculadora y decimos que estamos hablando de 262,6 más 264,2 más 265,9 más 253,1 más 302,0 más 287,8. En principio hasta ahí tendríamos, podemos anotarlo, 1635,6, que sería una de las plantas. Y mira, tenemos el equipo 1, caldera, bomba de calor, no, lo digo por si lo teníamos instalado, 1898,7 pone en la selección de la caldera o bomba de calor, quizás la tendríamos mejor. Pero bueno, hemos calculado por aquí, pues esto es lo que tenemos. Vamos a seguir sumando. Seguimos sumando 263,1 más 177,3 más 205,5 más 298,7 más 197,7 más 207,9. Bien, esto es inferior a la demanda, con toda seguridad, porque el suelo radiante no cubre la totalidad de la demanda y estamos hablando de 2.985,8. Para que el suelo radiante cubriera la demanda, la temperatura del suelo radiante, la superficial, tendría que ser menor que la permitida y eso pues no vale. Así que como no nos vale, pues lo que sí sabemos es que con el suelo refrescante estamos cubriendo solo una potencia de 2.985 o 65 era, bueno, 85,8. Un segundo que lo compruebo. 85,8. El rendimiento estacional sabemos que en principio es superior a 2,7, con eso nos va a bastar. Sabemos que es electricidad
pero al ser superior a 2,5 va a considerar que hay energía renovable y la programación de funcionamiento podemos ponerlo como siempre disponible. También vamos a decir que no es calefacción, sino que es solo refrigeración. Vale, volvemos a poner 2,7 como mínimo y la potencia habíamos dicho 3000. 2985,8. 2985,8. Vale, ahí lo tenemos. Bien, con esto le damos a aceptar y ya tenemos metido un equipo de rendimiento constante que es el suelo radiante refrescante. Pero es que a mayores tenemos que meter una nueva unidad terminal. La unidad terminal que disponemos se va a llamar fan coil salón. O ponemos directamente FC salón para hacerlo un poquito más corto. FC salón, estamos hablando de que es por agua. Decimos aceptar. Dentro de por agua es un fan coil. Es de Saunier Duval. Distribución de agua es aerotermia. Elegimos aerotérmico Saunier Duval y vamos a elegir el modelo de fan coil, que era de pared, era Geniafan, el SD5025, exactamente era el menor de la gama, que cubría perfectamente la totalidad. Ahí lo tenemos, aceptamos y ya tenemos dispuesto todo, exactamente todo lo que necesitábamos. Nos falta una cosa que nos hemos saltado y nos daría un error. Fijaos en los huecos acristalados. Los huecos acristalados sí que tenemos la fracción opaca, que con una transmitancia de 1,30 porque era carpinterías de PVC, la fracción acristalada era un vidrio doble térmico de 1,40 térmico y acústico, el factor solar, todo esto es correcto. Podríamos añadirle accesorios, elementos de sombra, podríamos modificar los puentes térmicos planos, que ya están calculados aquí en puentes térmicos, ¿vale? Pero la permeabilidad también está incluida porque son de clase 4 y directamente lo ha cogido. Y la transmitancia total de energía solar del hueco con dispositivo de sombra móviles activado, esto es lo que no hemos modificado. Sin embargo, sí que le hemos dicho a los huecos que tienen persianas y que son exteriores. Dándole a la interrogación, tenemos aquí las transmitancias totales de energía en los huecos para distintos dispositivos de sombra móvil, por ejemplo, persianas. Persianas con vidrio doble bajo emisivo de un color blanco o pastel están entre 0,03 y 0,05. Así que el blanco no va a ser blanco siempre, es más, prácticamente nunca. Así que vamos a disponer 0,04 en cada una de nuestras carpinterías, salvo que sepamos, las carpinterías se van identificando aquí. Salvo que sepamos que hay una carpintería que no tiene persiana, en todas las demás vamos poniendo 0,04. Si identificamos aquella que no tiene persiana, por ejemplo, si fuera una de acceso o si fuera algún fijo que no va a tenerlo o que tiene un store, pues nosotros podríamos seleccionar cualquier otro valor. En principio, creo recordar que todo lo pusimos con persianas, con lo cual en todas vamos a disponer 0,04. En todas disponemos 0,04 porque si no incumpliríamos con el límite y se incumple con mucha facilidad en cuanto no se dispone. En cuanto no se dispone, se pone el dispositivo que has pensado, dispuesto o que vas a utilizar. Bien, una vez terminado esto, que todo es un trabajo un poquito tedioso, pero lo que está haciendo es enriquecer nuestra salida de la certificación energética, pues ya lo tendríamos listo. Es posible
que con estos cerramientos, con solamente 12 centímetros de un cerramiento convencional y con 12 centímetros de poliestireno extruido, cabe la posibilidad de que al final tengamos un incumplimiento, porque siguen siendo aislamientos convencionales a pesar de tener más espesor. Si los puentes térmicos no han sido muy bien tratados, no los hemos calculado con mimo, aquí hay puentes térmicos altos, 0,71, ¿vale? Si no los hemos dispuesto bien, pues es posible que fallemos. Volvemos a comprobar el modelo. No se producen condensaciones ni nada parecido, con lo cual podemos irnos a la verificación normativa. En la verificación normativa, la primera vez que vamos a calcular, o simplemente porque nos apetece, vamos a las opciones de cálculo. La opción, estamos a nivel de proyecto, pero la opción siempre será la verificación y la calificación energética. Vamos a intentar no disponer los equipos suplementarios disponibles, ¿vale? Vamos a intentar no disponerlos. ¿Qué son los equipos suplementarios? Si no se cubre la totalidad de la demanda de calefacción, el equipo ideal suplementario sería un equipo de gas, con sus emisiones de CO2 y su penalización por ello. Si no cubrimos en refrigeración, pues directamente será un equipo eléctrico con su consecuente penalización. En lugar de, por ejemplo, ya que estamos empleando aerotermia, en vez de beneficiarnos de tener un rendimiento superior al 250% y, por tanto, parte de la energía primaria sería renovable, el ERES suele estar aproximadamente entre un 60-70%, si no nos beneficiamos de eso, pues puede ser que estemos incumpliendo. La simplificación de las particiones siempre está bien, sobre todo cuando los edificios son grandes. En este caso, una vivienda unifamiliar, podríamos no simplificarlo. Desde CIPE siempre se recomienda simplificar. Los periodos de simulaciones vamos a hacer todo el año y el margen de temperatura de consigna vamos a dejarlo en un solo grado. ¿Qué es decir? Grado arriba, grado abajo, nos permitirá estar fuera de consigna durante un determinado número de horas al año. Y nosotros hemos dicho que no queremos utilizar equipos suplementarios. Si el número de horas está dentro de la permitida y sin los equipos suplementarios podemos actuar, pues obtendremos una mejor calificación. Decimos aceptar y al darle a calcular nos volverá a salir la tabla, aceptamos y calcula. En realidad el cálculo de Energy Plus, este es el 3.0, es un cálculo bastante rápido. Primero hay un calentamiento y luego la simulación por periodos. Del 1 de enero de 2007, que es la base de datos que se ha utilizado, pues vamos pasando, ya estamos en el 11 de abril, 1 de mayo y San Fermín. Bien, al terminar esto, que ya le queda poco, estamos en julio, agosto. Al terminar la simulación habremos obtenido no solamente las verificaciones del H0, H1, H4, sino que también habremos obtenido la calificación y la certificación energética, además de los listados complementarios entre los que se encuentra el cálculo del factor de reducción, los puentes térmicos lineales, la descripción de los materiales y elementos constructivos. También se encuentra el confort, el cálculo del confort, y se encuentran también las condensaciones. Bien, una vez calculado todo esto, podemos ir uno a uno, a ver si cumplimos el H1. Con un cerramiento convencional, si no se aísla muy bien la cubierta y se aísla muy bien el suelo, es posible no alcanzarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo vamos. Bien, fijaos, la transmitancia de la envolvente térmica, ninguno de los elementos supera el valor medio, pero fijaos, no cumplimos por un 0,01. No cumplimos por un 0,01. Y en realidad, aquí nos hablan de que las fachadas suponen el 26,39% de las pérdidas, el 12% los suelos en contacto con el terreno, 1,39% las cubiertas, 37% los huecos y los puentes térmicos suponen un 23%. ¿Esto qué quiere decir? Pues posiblemente que aumentando 1 centímetro o un par de ellos en la fachada,
estaremos dándole aquí bien. Los huecos ya son dobles y son un 4 más 4 más 16 más 4. En realidad, con un hueco triple se bajaría a la mitad de la transmitancia térmica y sería ideal, pero el precio subiría muchísimo. Con esto lo que nos están diciendo es que los huecos nos penalizan. Si empezamos a disponer grandes huecos en la vivienda, hombre, tampoco hay que irse al románico, ¿no? Pero si empezamos a disponer grandes huecos en la vivienda, esto penalizará enormemente. Y luego los puentes térmicos. Los puentes térmicos, si en realidad no hemos establecido una continuidad en la fachada o no hemos establecido unos puentes térmicos realmente bajos en carpinterías y en todo este tipo de cosas, es posible que estemos penalizando. Vamos a intentar arreglar primero tocando puentes térmicos, si no nos vamos a incrementar grosores o haremos algo, porque aquí estamos fallando por muy poquito, ¿vale? El resto lo cumplimos sin ningún problema, el resto de las justificaciones. Bien, eso en cuanto al H1. El H0 lo cumplimos con holgura. 24,37 frente a 38, 69 frente a 76. Las horas fuera de consigna son 0. 0 horas al año. ¿Vale? Así que, y las permitidas eran 350. Así que sin emplear equipos suplementarios, hemos podido cumplir. Aquí tenemos cuáles son las energías empleadas y en medio ambiente la parte de medio ambiente supone casi 60-70% del total. Sin embargo, la parte penalizable de energía primaria no renovable pues supone eso, 1/3 como mucho. Así que esto en principio es correcto y está bien. Sistema aerotérmico en bomba de calor aquí, bien, suelo radiante refrescante, bien, todos tenemos aquí los rendimientos de los equipos de los servicios técnicos y aquí están los rendimientos estacionales. ¿Lo veis? Bien, sabemos que este 270 puede ser muchísimo más alto porque fijaos que en el fan coil tenemos un rendimiento de 5,91. Quiere decir que esto probablemente lo podríamos elevar hasta 5,91. Bien, esto simplemente por afinar un poquito más. Sabemos que cumplimos en todo, sabemos que cumplimos el H4, de hecho tenemos no solamente placas solares, sino que aerotermia, con lo cual el cumplimiento superará el 90% a buen seguro. 90,1% frente al 60% obligatorio. Quiere decir que entre el equipo de aerotermia y el equipo y las placas solares estamos en el 90,1%. Con las placas solares seguramente cubriríamos el 61, 62 o incluso un poquito más, pero el resto, como lo cubrimos con aerotermia, pues está perfectamente justificado y cumpliríamos. La calificación energética rápidamente sería, pues eso, un nivel de emisiones muy bajo, ¿vale? Con lo cual el indicador global es perfecto. Y todos los indicadores parciales son perfectos. Así que a nivel de emisiones y nivel de emisiones globales, pues estamos en un cumplimiento perfecto. Pero, sin embargo, sabemos que en H1, en parte de en la demanda global, aquí hemos incumplido. Así que incumplimos por muy poco, así que tenemos que tocar algo, ya sea a nivel de espesores de aislamiento, ya sea a nivel de mejorar algún puente térmico. Bien, vamos a ver los puentes térmicos lineales. Vamos a ver si hay alguno altito, por ejemplo aquí, cubierta plana no transitable no ventilada, encuentro de fachada con cubierta. Aquí va a ser muy difícil, porque en realidad no tenemos nada que garantice la continuidad, así que bajar de 0,71 va a ser dificilísimo. En las soleras, este está cumpliendo el suelo en contacto con el terreno y en realidad habrá sido calculado que esté en 0,56, a pesar de ser alto, no parece que sea una estupidez. No creo que podamos tocar mucho
estos índices. Vamos a ver esto, encuentro de fachada con forjado. Si nosotros tenemos el frente del forjado bien cubierto, podríamos bajar de 0,49. Vamos a editar este. Este está hecho con la norma ISO 10211 en base a las características. Vamos a suponer que nuestra fachada, podemos tenerlo aquí, nuestra fachada tiene una transmitancia térmica perdona, he cogido tabique, así que nos vamos a coger fachada. Nuestra fachada tiene una transmitancia térmica de 0,26, muy cerca del límite que era 0,27. En realidad, aumentar aquí un poquito, o en vez de poliestireno extruido, poner algún elemento, un expandido que tenga 0,029 o cualquier cosa, quizás hubiera sido mejor, pero bueno, se ha querido disponer este, tendremos que conformarnos con esta transmitancia. 0,26. Vamos a ver si con 0,26 lo conseguimos haciendo algo con los puentes térmicos. Hemos dicho que era 0,26. Y los forjados, pues vamos a ver en puentes térmicos, vamos a ver los puentes térmicos. Si nosotros lo hiciéramos así, estamos hablando de frente de forjado sin continuidad de aislamiento de fachada. En realidad, en el frente de forjado hemos dispuesto también poliestireno extruido de 4 centímetros, creo recordar. ¿Se puede decir que hay continuidad? Pues si hay continuidad con el resto del aislamiento podría decirse que sí, pero continuidad entre 10 centímetros y 4, pues parece como que no. Vamos a ver, si nosotros dijéramos que aquí tenemos 0,26 y que el espesor del forjado es 30, nos estaría calculando 0,8, que es mucho peor que el que tenemos, 0,49. Así que por aquí creo que hay poco que rascar. Hay poco que rascar. En los huecos no vamos a cambiar los vidrios para ponerlos menos emisivos, porque en realidad estos ya son suficientemente caros. ¿Qué nos está dejando? Nos está dejando quizá en los suelos en contacto con el terreno, que ahí tenemos en el forjado sanitario. El forjado sanitario al final hemos decidido ponerle un aislamiento que podría ir en el terreno aquí. Pero en realidad el cómputo de los forjados sanitarios no está bien hecho, porque podría contarse con que aquí hay una cámara de aire y luego tenemos tierra, con lo cual la transmitancia global no sería tal. Pero por la posibilidad de que fuera excesivamente ventilada, pues se ha hecho un cálculo así, con lo cual, bueno, pues aumentarle, por ejemplo, un poquito aquí este aislamiento, pues sí causaría un rendimiento. Tenemos 8 centímetros, ponérselo en 10 podría causar un buen rendimiento, pero en cerramientos, desde luego, si las dos fachadas que disponemos las aumentamos solamente en 2 centímetros, también lo conseguiríamos. Así que hay que tomar una decisión. En la cubierta que tenemos, por ejemplo, la cubierta no transitable, esta es una de ellas y esta es la que está sobre el suelo interior, con falso techo o sin falso techo. En esta hemos dispuesto 14 centímetros y ya tenemos 0,18 de transmitancia, con lo cual es muy baja. Se podría bajar, ese 0,52 nos lo podríamos comer, pues posiblemente, pero parece que lo razonable es que los cerramientos o aumentemos el aislamiento o pongamos un aislante más potente. Vamos a ver de qué estamos hablando. Este aislante, que es poliestireno extruido, tiene 0,036. 0,036. Si nosotros en vez del poliestireno extruido hubiéramos dispuesto un poliestireno expandido, por ejemplo, estamos hablando de 12 centímetros y que fuera de 0,029, vamos a ponerlo también en azul. No hemos cambiado espesor, simplemente hemos cambiado la tipología del poliestireno extruido, lo hemos pasado a poliestireno expandido, con una transmitancia menor. Vamos a ver si con eso lo podríamos cubrir, ¿vale? Estamos hablando de 0,029
y son 12 centímetros. Vamos a ponerlo en azul para no cambiar nada. Vamos a volver a darle a comprobar el modelo es correcto, nos venimos a verificación normativa e intentamos calcular de nuevo. Como se han cambiado materiales, directamente se borrará lo que ya había calculado y aparecerá que la obra no está calculada. Volvemos a darle a calcular, esperamos el tiempo de rigor. E intentamos ver si al final ese 0,02 lo cumplimos así o hay que cumplirlo de otra manera distinta. En realidad estamos muy al límite. Esto ha sido porque hemos sido un pelín ratas con nuestro cerramiento de fachada. Estamos hablando de que estamos en una zona invernal y bueno, pues quizás haya que esforzarse un poquito más en la fachada. Estar justo al límite, el anejo E nos habla de 0,27 como el límite en muros y estamos en 0,26. Quizás deberíamos de bajar un poquito, 0,23, que es básicamente lo que hemos hecho, creo, que es básicamente lo que hemos hecho. Vámonos al H1, que es el que fallaba. Y ahora ya estamos en 0,50. El cumplimiento global lo cumplimos todo. Decimos que estamos siendo un poquito ratas, porque al final habría que mejorar globalmente esto. También esto nos dice que los huecos, que están cerca del 40%, quizás los huecos son excesivamente grandes. Posiblemente porque hemos empezado a poner huecos subiendo los dinteles. Por ejemplo, en planta primera se ha puesto 2,3 metros de altura. En las puertas balconeras o en esto creo que es excesivo, que podemos reducirlo un poquito. Cuando hablamos de fijo o ventanales, pues quizás podemos subir el antepecho, hacer algo para que los huecos no sean tan increíbles. Estamos hablando de 40,5 metros cuadrados sobre la fachada 155. Quiere decir, quizás desde el proyecto ya podemos mejorar algunas cuestiones. Bien, con esto ya cumplimos absolutamente todo. Lo que habría que hacer es ir exportando todos y cada uno de estos valores. Cuando damos a H0, ¿vale? Y vemos el cumplimiento total, lo que hacemos es directamente exportar a PDF o a doc e ir guardando en una carpeta. Exactamente lo mismo haríamos con el H4 y el H1. Esto lo meteríamos dentro de la carpeta verificaciones. Incluso la calificación la podríamos meter dentro de la carpeta verificaciones. La certificación energética la ponemos dentro de la carpeta vivienda unifamiliar. Vamos a poner universidad laboral. Universidad laboral unifamiliar 1, podemos decir. La dirección, esto era Carvajosa de la Sagrada. Perdón, esta era la localidad. Lo ponemos aquí. Podemos hablar calle Plutón. Aquí podemos poner que el código postal sea el que sea. La provincia es Salamanca. Comunidad Autónoma Castilla y León. El año de construcción ponemos que es el 2020, por ejemplo, porque fue en ese momento. La referencia catastral vamos a poner lo que sea. Número de plantas sobre rasante son 2. Número de plantas bajo rasante son 0. En este caso, la imagen del edificio la podríamos haber cogido simplemente de haber... esperad un segundo, vamos a ver... Voy a intentar buscar este curso, ¿vale? Cursos, nos vamos a 2022, nos vamos a la vivienda unifamiliar. En los datos quizás tengamos
a ver, en la imagen del edificio tenemos el plano, que es el emplazamiento, que está justamente al lado, lo hemos fabricado, esto ya vimos cómo lo hacíamos. La normativa vigente podemos poner CTE 2019, ¿vale? Vivienda unifamiliar y verificación y certificación de obra nueva. En el nombre del proyectista, pues podemos poner directamente, pues, no sé cuál tengo por aquí. Mira, por ejemplo, vamos a poner a mi querido amigo Fernando. Vale, pues ya está. Y le decimos aceptar. Titulación habilitante es arquitecto. Bien, ponemos el día de hoy y decimos aceptar. Debe introducir todos los datos del edificio. ¿Cuál nos falta? El código postal 39.067, no sé cuál es, no me acuerdo ahora, no lo voy a buscar. Y aquí espero que no haya que introducir todo. Vale. Con esto tenemos la certificación energética, que también exportamos, ¿vale? Exportamos en PDF, también puede ser en doc, ¿vale? Haríamos la exportación y luego vendríamos a certificación energética, seleccionaríamos el XML de la versión 2.0 o 2.1, el que quisiéramos, diríamos dónde lo depositamos, poniendo el nombre, certificación y podemos poner V20 o V21, la que tengamos, le daríamos a guardar y se guardaría el archivo XML. Con esto ya tendríamos todos los listados complementarios, pueden ser descripción de materiales y elementos constructivos. Sabemos que hemos corregido el material de aislamiento de nuestras fachadas, con lo cual sabemos que hemos de corregirlo también en MEP, los puentes térmicos lineales. Bien, pues todo esto queda reflejado, podemos exportarlo directamente a una carpeta de información adicional. El cálculo de factor de reducción, el confort interior y las condensaciones, que nos daría el cálculo de condensaciones de todos y cada uno de los cerramientos de nuestra fachada, hasta, pues estos serán bastantes páginas. Está todavía calculando el número de páginas, pero aunque la vivienda es pequeña, son 26 páginas en donde se calculan la posibilidad de condensación en cada uno de los cerramientos, ¿vale? En todos y cada uno de ellos. Bien, con esto se puede decir que ya compartiendo la simulación energética, los resultados para la memoria de proyectos, en el proyecto al que estamos enganchados, que es ULU1, dándole a aceptar ya habríamos compartido directamente esto. ¿Qué nos queda? Nos queda una cosa. Hemos obtenido la certificación energética en su formato texto. Hemos obtenido el XML, que son los dos obligatorios para registro. Y nos queda venir aquí y exportar, comprimir esto, comprimirlo dentro de memoria CTE, CHEP, efectivamente. Lo comprimimos ahí y tendríamos comprimida la obra para adjuntar al registro. Con esto se registraría la certificación energética aquí o a nivel de proyecto o de obra terminada, según fuera el caso. ¿Correcto? Pues con esto hemos explicado cómo realizar la certificación energética con un nivel de detalle bastante interesante, ¿vale? Todo esto aparecería detalladamente cada uno de los equipos y cada una de estas cuestiones. Espero que esto os sirva. Venga, un saludo a todos.